la vida de mi familia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado. Hasta el día de hoy tú nos has guardado. Y si estamos aquí, es por tu gracia y por tu misericordia y por tu fidelidad. Y cómo no expresarte alabanza, cómo no expresarte adoración, Señor, si tú nos muestras tu amor a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre, Señor. Y que al momento de estudiar tu palabra, Señor, seas tú exaltado y seas tú glorificado, Jesús. Amén. Amén. Pues espero que el día de hoy podamos aprender un poquito más acerca de Dios, un poco más acerca de nuestro Señor Jesús y podamos buscar aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Siempre, como toda la palabra de Dios nos enseña, y que sea un reto también personal, familiar y también pues un deseo del corazón, el tema que estudiaremos el día de hoy. Y el tema es viviendo para su gloria. Ese es el tema que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, viviendo para su gloria. Y para eso quisiera que me acompañen a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 y 33. 31 al 33. Primera carta del apóstol Pablo, del siervo Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Vamos a leerlo, dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo 31 una vez más: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pablo aquí está invitando a la iglesia en Corinto a que tomen una decisión, si bien viene amonestándoles acerca de la idolatría, acerca del pecado, acerca de las prácticas, de esas prácticas antiguas de la ley donde ellos ya no tenían que vivir. Pero también aquí en este punto, en el versículo 31 y anteriormente en el versículo 33, empieza a decir: todo me es lícito, mas no todo me conviene, y una serie de cuestiones donde el creyente tiene que tomar una decisión. La iglesia en Corinto tiene que tomar una decisión que permita la unidad, que permita el crecimiento y que sea de bendición para otros. Decisiones que evitan el tropiezo de más personas, de la familia, de los amigos, de la misma iglesia, como dice aquí el apóstol Pablo. Que mis acciones no brillen por sí mismas, por lo que yo hago, por quien yo soy, sino lo que yo hago refleje a Dios y glorifique a Dios. Y cuando vemos este término, la gloria de Dios, pues inevitablemente tenemos que pensar qué es la gloria de Dios. Tenemos que buscar qué es la gloria de Dios. ¿Qué entendemos nosotros por la gloria de Dios? Lo que podemos definir como la gloria de Dios es su esencia. La gloria de Dios es su esencia, lo que Él es, lo que Él muestra de sí, lo que Él nos enseña acerca de Él, lo que Él es. ¿Recordarán ustedes el pasaje de Éxodo 33, capítulo 33, el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 18 al 19? Moisés se presenta delante de Dios, él está ahí delante de Dios y Dios está dándole instrucciones que él debe de seguir, pero en un momento Moisés interrumpe y le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Le dice ahí en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 18 al 19, le dice Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, Dios responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le está diciendo a Moisés: ¿tú quieres ver mi gloria? ¿Quieres conocer mi gloria? Voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar todo mi bien, toda mi esencia, lo que yo soy, lo que
es de mí, ¿no? ¿Y qué es el Señor? Dice, yo voy a proclamar mi nombre delante de ti porque soy misericordioso, soy clemente, soy justo. Voy a anunciar mi gloria delante de ti. Y ciertamente Dios mostró su esencia a Moisés, le mostró su bondad, le mostró su misericordia, le mostró su fidelidad, ¿sí? Le mostró el resplandor de su gloria. Por un tiempo Moisés fue un hombre, podríamos decirlo usted y yo, privilegiado de haber estado en ese lugar, en ese momento, en el cual Dios pasó delante de él. No le pudo ver. Dice en otro pasaje que él le dijo, bueno, vas a ver mi espalda, de una forma figurativa. O sea, lo que realmente pudo haber visto Moisés fue una luz, porque era inmensa la gloria de Dios, pero él tuvo el privilegio de que Dios mostrara su bien. Por un tiempo, por un largo tiempo, fue, digamos, como el único hombre que tuvo la oportunidad de estar ahí, porque dice la Escritura que Moisés hablaba con Dios como cara a cara, ¿no? Y Moisés pudo entender el propósito de Dios para su vida, para lo que quería para el pueblo, y no solo eso, sino que también él pudo conocer un poco más a Dios, ¿no? Pero sucedió que pasó el tiempo, y no solamente por medio de Moisés Dios nos mostró su gloria, sino también por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo es su gloria? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto, nadie le vio jamás. Moisés estuvo ahí, tuvo ese privilegio de poder estar, pero no le vio, no pudo verlo en su totalidad, no pudo verlo. Pero Dios envió a Jesús, a su Hijo Jesucristo, a esta tierra para darnos vida, para darnos salvación, para perdonar de nuestros pecados, pero para que nosotros podamos conocer al Padre, para que podamos conocer la esencia del Padre. El Verbo se hizo carne. Jesús, siendo Dios, dice Filipenses, ¿sí? Él tomó esta tienda, este cuerpo, ¿no? Ahí está la referencia de aquel tabernáculo de Moisés, esa tienda donde Dios habitaba, ¿no? Jesucristo iba a venir y vino, ¿sí? Y habitó en una tienda, en un cuerpo, en un cascarón humano, por así decirlo, pero su esencia era Dios, ¿sí? Ciertamente Él era hombre. Nació, vino de virgen, dice, vino de una mujer, ¿sí? Tuvo el proceso como un hombre, nació, ¿sí? No apareció de repente, nació como un hombre, estuvo con nosotros. Y al estar con nosotros, no solamente una persona, sino muchas personas y una generación entera tuvo la oportunidad de conocer al Padre y de ver la esencia del Padre. Juan se recargaba en el pecho de Jesús, Juan estaba cerca de Jesús y él pudo. Y por eso lo escribió y dice, vimos su gloria, contemplamos su esencia, miramos lo que Él es, vimos, le conocimos tal cual es, como Él es, ¿no? Y Jesús ciertamente mostró y vino a mostrar en esta tierra la gloria de Dios. De Él hablaban los profetas. De Él habla la Escritura. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos allá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo vino, murió por nosotros, ¿no? Él nos dio vida, nos ha dado una nueva vida, nos ha purificado
pero también Él vino porque Él venía a enseñarnos, a mostrarnos cómo es el Padre, quién es Dios, quién es nuestro Padre. ¿Conocemos a Dios, amados hermanos? Sí, ¿verdad? ¿A través de quién? De Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, es la esencia de Dios, es la esencia de Dios. Cuando una persona dice, es que tú nunca has visto a Dios, ¿cómo sabes que existe? Por su Hijo Jesucristo, porque Jesús vino a esta tierra y me enseñó quién es Dios, y me mostró quién es Dios, cuál es su gloria, cuál es su esencia, quién es Él, ¿no? ¿Quién es Él? Y si nosotros estudiamos las Escrituras y estudiamos a Jesucristo, nosotros podemos entender y conocer quién es Dios. ¿Cuántos sabemos esto? Miren, vamos a ver unos pequeños puntos nada más que quizás lo tenemos presente, pero es importante que lo estudiemos y que lo recordemos. Primer carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Todo el universo, toda la tierra, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Sabemos que también la creación nos revela, nos refleja un poco de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es maravilloso poder, al contemplar los cielos, conocer a Dios también. Poder conocer a Dios. Y a veces nos perdemos de esas cosas maravillosas de la vida, amados hermanos. A veces nos las perdemos, ¿no? De un pequeño animalito, de una mascota, de una planta. Por estar tan metidos en nosotros mismos, no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Y no podemos conocer la gloria de Dios. Pero dice Pablo a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. Sin embargo, Jesucristo es la imagen de Dios a quien no hemos visto. ¿No le asombra esto? ¿No le impacta esto? ¿No le llena esto en su corazón para adorar a Dios? ¿Para exaltar al Señor? Que podemos nosotros, usted y yo, tener el privilegio de conocer a Dios por medio de Jesús. Y quizás usted dice, bueno, pero yo no viví en la época de Jesús. Yo no vi su rostro. Yo no pude caminar con Él. No pude ser como Juan, acostarme en su pecho. Pero Dios ha sido revelado en las Escrituras de muchas maneras. Si usted quiere conocer a Dios, si usted y yo queremos conocer a Dios, aquí está. Aquí está. ¿No? Los historiadores se asombran, y no sé si les ha pasado, cuando encuentran a veces un documento histórico, ¿no? O una carta de una persona de años y años, y cuando la leen dicen, mira, y empiezan a analizar y empiezan a decir, esta persona era así, este hombre era así, porque escribió esto, porque hablaba de esta manera, porque su letra era así, y empiezan según ellos a hacer sus deducciones, bueno, sí lo hacen, y empiezan a conocer a la persona por lo que escribió o por el documento, ¿verdad? Y no solo conocer a Jesús, sino contemplar la gloria de Dios al estudiar las Escrituras y al adentrarnos en la obra de Cristo para nuestras vidas y para la humanidad. ¿No? Él es la imagen del Dios invisible. Este es un punto importante que tenemos que entender. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios, ¿sí? Él siendo Dios, vino, tomó este cuerpo humano, y fíjense que Él vino en un momento, yo creo que, y no lo creo, sino realmente en su sabiduría, Él vino en un momento preciso y en un tiempo perfecto. Perfecto. Y no hay un retrato fiel de Jesús. No lo hay, ¿no? La ciencia está busque y busque, y no sé si han visto por ahí una imagen donde dice así era Jesús, ¿no? Y este era el rostro de Jesús, que nos muestra la tradición que es güerito, ojo verde, ¿no? Cabello así bonito.
No sabemos si era así. Y yo creo que Jesús, en su sabiduría, Él vino en un tiempo donde, y es más, donde no fue retratado, donde no le pudimos ver, donde hoy en día nuestras generaciones siguientes, no podemos saber cómo es Él, para que no fuéramos idólatras y idolatráramos una imagen, sino realmente conociéramos su esencia, sino realmente buscáramos entender su esencia y no esa imagen. Porque como hombres, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dado duplicando las tarjetitas y todos traeremos una tarjetita de Jesús, ¿no? En su casa tendrían y estaríamos como idolatrando un rostro, una imagen, un cuerpo, cuando Él es la esencia de Dios. A lo que vamos con todo esto, simplemente quería darle como también un poquito un contexto ahí acerca de toda esta cuestión. También en la sabiduría, cómo Dios en su sabiduría permitió que el día de hoy, y de hecho Él lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hemos visto a Jesús en su rostro, pero creemos en Él, ¿verdad? Y si creemos en Él, conocemos al Padre y conocemos su gloria, su esencia, ¿no? Porque Jesús habitó la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Ahí mismo en Colosenses, solamente en el capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y sabe qué, amado hermano, al conocer la gloria de Dios hay mucho por qué estudiar, ¿no? Pero básicamente la gloria, como les decía, la gloria de Dios es la esencia. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿No? Y Jesús nos mostró no solamente su gloria, nosotros como creyentes al conocerle tenemos un propósito. Hay un propósito. Diga a la persona que está al lado de ti, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito, ¿no? Recordará esta historia cuando en Juan, relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8. Juan 14, vamos ahí al Evangelio de Juan 14, versículo 8. Está Felipe, ¿no? Está Jesús hablando acerca le dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, también cree en mí. Y de repente, en el versículo 8, Felipe interrumpe a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque el versículo 7, Jesús había dicho, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Jesucristo vino, nos mostró su gloria para salvación, pero había un propósito, que aquí está escondido, bueno, está aquí en lo que Jesús le dice a Felipe. Usted y yo sabemos que Jesús, siendo Dios, no vino y hizo lo que quiso, sino que se sujetó al Padre. No hizo nada según su beneficio o para sí. No vino a disfrutar el mundo, no vino a gozar de este mundo. Él vino a cumplir el propósito de Dios para salvación. Y gracias a eso usted y yo tenemos salvación, ¿no? Salvación. Él dijo, no vaya ahí, pero Él dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe
su obra, dijo Jesús. Él vino y desde pequeño estaba enfocado. ¿Se acuerdan cuando se perdió en el templo? Él estaba enfocado en el propósito de Dios y estaba ahí en el templo hablando con aquellos hombres y aquellos hombres se asombraban y decían, bueno, este chiquitín tiene tanta sabiduría, ¿no? Y él, cuando su mamá le fue a buscar, ¿dónde estás? ¿Dónde andabas? No, ya nos vamos a la casa. ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero vamos para allá, ¿no? Vamos a obedecer, vamos a ser obedientes. Pero yo vine a cumplir el propósito del Padre. Jesús no obró según su propia voluntad, según su propio propósito. Le dijo a Felipe, sí, yo lo que mi Padre me dice, yo lo hago. Yo no hago lo que yo quiero. No hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿no? Para que nosotros, entonces, como le dijo a Felipe, si creemos en Él, haremos las mismas obras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuáles obras? Jesús, ¿qué vino a hacer? A predicar, ¿no? Anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, amados hermanos? Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Exacto, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si Él vino a mostrarnos al Padre con un propósito y nos ha dejado y nos dice, las obras que ustedes van a hacer, lo que yo hice, ustedes también lo van a hacer, no es para que nosotros obtengamos beneficio del Evangelio, sino para que nosotros entonces en la tierra seamos un reflejo de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, la demás gente, las demás personas puedan ver una esencia de Dios, la esencia de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él en nuestras vidas? La Escritura dice que Jesús es santo, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Anótelo por ahí si usted gusta, en lo que yo se las voy leyendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Lo puede ver aquí en la pantalla conmigo también. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Nos justificó. Pero aquí este versículo nos enseña un poquito de la esencia, más bien la esencia de Dios. El que no conoció pecado. Quiere decir que Jesús era santo, ¿no? Santo. Y si su esencia es la santidad, el cristiano, ¿qué debe de reflejar? Santidad, ¿verdad? Jesús fue amoroso, era amoroso. Juan capítulo 5, versículo 12. Él dio este mandamiento, Él dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús vino, mostró su gloria, su esencia, y le mostró a los discípulos y a la gente que les amaba, ¿verdad? Y Él dijo, así como yo los amo, ámense ustedes. Por lo tanto, si Jesús me ha mostrado su gloria, que Él es amor, el creyente ¿cómo tiene que ser? Amoroso. Jesús fue, cuando habitó en esta tierra, porque Él sigue, y Él lo es, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue misericordioso, ¿verdad? Fue misericordioso. Mateo 15, 32. Una historia que quizás usted conoce, que nos revela la gloria de Dios, que nos revela su esencia, quién es Él. Mateo 15, 32, en este momento Jesús le dice a sus discípulos, Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Fíjense las palabras de amor de Jesús, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes que Jesús les ha de haber dicho? ¿Con qué tono de voz les ha de haber dicho Jesús esto a sus discípulos? ¿No? Porque esto lo podemos leer con amor, como la esencia, la gloria de Dios. ¿Sí? Yo no creo que Jesús haya dicho, ya tengo, esta gente nos viene y sigue, denle de comer para que se vaya, ¿no? ¿Verdad? Si Jesús era compasivo y era misericordioso, ¿cómo tiene que ser el creyente? Misericordioso y compasivo, ¿no? Si Jesús era compasivo, tenía esta compasión, tenía este amor por la gente, ¿cómo tiene que ser el creyente?
porque somos un reflejo de su gloria, ¿no? Jesús, ahí va una buena, ¿no? Una curva. Jesús era perdonador. Juan capítulo 8, versículo 1 y 14. Aquella mujer adúltera, todo mundo estaba listo con la piedra, todo el mundo estaba preparado para apedrear a esa mujer, para aventarle una roca, golpearla sin misericordia, sin compasión, y Jesús escribiendo en el piso, versículo 1 al 14 es toda la historia, pero al final de la historia vamos a ir al versículo donde Jesús dice, cuando le pregunta a la mujer, ¿quién te condena? ¿Quién te condena?, le dice Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Sí lo leyeron conmigo? ¿Qué nos muestra aquí? Que Jesús era perdonador, ¿verdad? Él le dijo, ni yo te condeno, te perdono. ¿Cuántas veces no le dijo a la gente, tus pecados te son perdonados? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Es más, no vayamos tan lejos con aquellas historias. Mi vida ha sido perdonada por Jesús. Su vida ha sido perdonada por Jesús. Y si su esencia, su gloria es el perdón, ¿yo qué tengo que hacer entonces? Perdonar. Jesús es justo, fue justo. Primer carta del apóstol Pedro, vayamos a ver qué dice uno de sus apóstoles, Pedro, acerca de Jesús y su justicia. Capítulo 3, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Miren cómo entendió la gloria de Dios Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. ¿Qué entendimiento de la gloria de Dios tuvo Pedro acerca de Jesús? Su justicia, su rectitud. Siempre justo, ¿no? ¿Recuerdan cuando aquella vez le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, mira, pues hay que pagar el tributo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, ¿no? Él era un hombre justo. Él entendía acerca de lo recto, de lo correcto. Y si su gloria y su esencia es justicia, es justo, el creyente, ¿cómo debe ser? Justo, no chueco, ¿ah? No que me quedo con el cambio que me dieron de más en la tienda. Gloria a Dios por esta bendición que me acaba de dar, ¿no? Mira el Señor. ¿A qué voy? A veces tenemos en la vida que tomar ciertas decisiones donde tenemos que mostrar la esencia de Dios, ¿no? La gloria de Dios en nuestras vidas. Regresemos al pasaje que iniciamos para ir terminando esta enseñanza del día de hoy. Primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo leemos juntos, todos, una vez? Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, amado hermano? Todos los días nos enfrentamos a decisiones, todos los días. Desde que usted se levanta, usted escoge y toma la decisión de cómo hablarle a su esposo, cómo hablarle a su esposa, de cómo hablarle a sus hijos. Desde ese punto en el cual usted decide cómo hablarle, ya está mostrando la gloria de Dios, lo que hay en su corazón, la esencia, porque todos tenemos a Jesús, su Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Aquí está su esencia, su gloria. Él ha hecho resplandecer su gloria, su rostro sobre nosotros.
Y usted y yo tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, reflejemos al Señor con nuestros actos. Y no solo eso, sino que todo lo que hacemos y todo lo que vayamos a hacer le dé gloria a Él. Refleje su gloria, pero le dé gloria a Él. Pablo dijo: no seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Básicamente, no seáis tropiezo a nadie, a todo el mundo. Judíos, el pueblo de Dios; gentiles, los que no eran el pueblo de Dios; la iglesia, los que son redimidos; todos. Todo el mundo, no seamos tropiezos en ninguno de ellos. Dice Pablo: miren, yo con todas las cosas agrado a todos, ¿no? No procuro mi propio beneficio. Aquí está también una clave, ¿no? Porque el propósito de Dios, el propósito de Jesús cuando vino a esta tierra y nos mostró su gloria para vida, para salvación, pero también nos enseñó Jesús que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, hoy en nosotros, en nuestra vida, no debemos de mirar para nuestro propio beneficio, sino el de muchos. Y al hacer esto, dice Pablo, para que ellos sean salvos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros empecemos a obrar, a actuar y tomar decisiones conforme al entendimiento de la gloria de Dios, muchos van a conocer al Señor, van a ver la esencia de Dios en su vida. A este mundo le falta amor, ¿sí o no? Nada más vea las noticias. Yo me tenso con las noticias, hermano. Yo me angustian las noticias bien feo, de tal modo que a veces hasta las apago. En el Estado de México ya secuestraron a esta persona, en el Estado de México ya golpearon a este, en Oaxaca tal lado ya de esto y del otro. Es un dolor que este mundo está pasando. Es una violencia que está creciendo en este mundo porque el ser humano está mirando para sí. Pero la iglesia no tiene que mirar para sí. La iglesia tiene que mirar a favor de muchos y reflejar la gloria de Dios. Y todo lo que hace, donde quiero que usted se encuentre, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia. Amado hermano, el cristiano no tiene dos vidas. ¿Cuántos saben esto? No tiene la vida cristiana y la secular, ¿no? El cristiano es cristiano en la iglesia y el cristiano es cristiano fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Y el cristiano refleja la gloria de Dios en la iglesia y refleja la gloria de Dios en el trabajo, en la escuela, en la familia. Que el hijo pueda ver al papá y pueda decir: papá, yo veo a Cristo en ti. Que el esposo pueda ver a su esposa y pueda decirle: yo veo a Cristo en ti, yo veo su gloria en ti, veo brillar el amor de Dios en tu vida. Que la esposa, el esposo, los hermanos y todos podamos decir: la gloria de Dios brilla en nuestro hogar. Amén. Voltea a ver a su familiar y dígale: yo veo la gloria de Dios en tu vida. Dígale: eres un reflejo de la gloria de Dios, hijo. Eres un reflejo de la gloria de Dios, hija. No, esposo, tú eres un reflejo de la gloria de Dios. Esposa, eres un reflejo de la gloria de Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie, amados hermanos? Se canse de darse. Levántele a Él ofrenda. Dice su palabra: ponlos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo?